Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar aquí este domingo por la tarde, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20, santos. Si son tan amables de acompañarme al texto de las Escrituras. Ya sabe que a mí me gusta profundizar un poquito más el domingo en la tarde, ¿verdad? Me da la libertad. No estoy bajo la presión del programa y podemos, hermanos, a meditar profundamente en lo que la Escritura nos enseña. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Vamos a hablar de la dádiva de los filipenses. Para poner en contexto un poquito lo que voy a hablar, recuerde que la iglesia de Filipo era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. La epístola, la escritura, el texto que se escribe de parte de Pablo para la iglesia de Filipo se reconoce como una carta de las más tiernas, paternales, un trato muy cariñoso de parte de Pablo hacia la iglesia de Filipo. Recuerde que cuando escribe a Corinto, por ejemplo, a Corinto es una exhortación, hay regaños, ¿verdad? Cuando le habla a Romanos hay una doctrina bien establecida, pero cuando le habla a Filipenses, hermano, les habla así como un padre alcahuete a un hijo así muy amado, ¿verdad? No sé si está correcta la expresión, pero me está entendiendo lo que le quiero decir, hermanos. Ahora, obviamente la iglesia de Filipo se había ganado ese lugar. Era una iglesia muy espiritual, muy sufrida, luchona. Era una iglesia, hermanos, muy generosa, a pesar de estar bajo persecución. Era una iglesia, hermanos, que ambientaba la presencia de Dios con facilidad. Vaya conmigo entonces al texto, nomás para entender un poquito lo que vamos a leer. Entonces dice el versículo 10, hermanos, estoy en Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabas también solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Voy a repetir otra vez el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí entra el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el versículo que repetimos mucho, hermanos. Pero sabe que pocas ocasiones le ponemos atención al contexto. ¿En qué contexto lo está diciendo? Porque hacemos uso muy continuo, ¿no? Una presión, una dificultad, una enfermedad, un proyecto, una visión, algo que quieres hacer, y luego repites el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se nos olvida en qué contexto está escrito. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál era la razón de lo que lo decía? Es lo que vamos a ver hoy. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá con todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Linda la escritura, hermanos. Lo que Pablo está diciendo está agradeciéndole a la iglesia de Filipos porque participaron con él para sus necesidades personales.
al principio en el versículo 10 nos dice que se gozaba bastante en el Señor porque revivieron el cuidado hacia él. O sea, lo procuraban, lo cuidaban, vigilaban dónde él estaba y cuáles eran sus necesidades para suplirlas. Filipenses, la iglesia de Filipo no era como la de Corinto. La de Corinto vivía en una metrópoli de mucha abundancia. La de Filipo era una iglesia más sencillita. No tenía tanta riqueza ni tantos bienes materiales que compartir, pero aún así eran bien generosos. Entonces dice aquí la palabra, no es que les faltaba no es que no quisieran bendecirme o cuidarme, sino que no tenían la oportunidad de hacerlo. Entonces, al terminar los versículos que leíamos, encontramos que Epafrodito, uno de sus siervos, le fue llevada una ofrenda por parte de la iglesia que cayó en las manos de Pablo, hermanos, y por ello es que él está escribiendo de esta manera. Ahora bien, cuando leemos bien este texto, hermano, encontramos que aquí hay varios desafíos que requieren un compromiso y un comportamiento, tanto por parte de la iglesia como por parte de Pablo. Desafíos, hermanos, porque la iglesia primeramente en este tiempo está en persecución. Segundo, la economía no era muy abundante, precisamente por la persecución que tenían. Recuerden que todavía no había los medios de comunicación necesarios. Pablo se mantenía viajando. No es que les mandaba un WhatsApp y les decía, hey, envíenme una ofrenda. No, si me están entendiendo, una llamada telefónica tampoco. Era un proceso bastante exhaustivo, bastante dificultoso, bastante difícil de complementar. Sin embargo, la iglesia avanzaba, aún con las deficiencias. Por eso es que hay desafíos que requieren un compromiso y un comportamiento, hermano, para hacer que las cosas sucedan, aun cuando los tiempos no son favorables, aun cuando no hay economía, aun cuando no hay la facilidad de las cosas como las tenemos hoy. Usted y yo estamos comprometidos, hermanos, un compromiso firme con un comportamiento firme de que el evangelio tiene que seguir llegando a todo lugar, en todo tiempo, hermanos. ¿Me están escuchando, santos? Ahora bien, en la experiencia pastoral que yo he tenido, hermano, no he encontrado algo que posea la mayor capacidad para robarse el corazón de los hijos de Dios que los asuntos relacionados con el dinero. Esto, hermanos, y más a los latinoamericanos, tócales, háblales de todo, pero no les hables de dinero. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo en la cuestión económica. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando él empieza a hablarles, les dice, miren, no es que yo necesite ofrenda de ustedes, porque yo he aprendido a vivir en abundancia, pero a vivir también en la pobreza, a vivir también en la escasez. Acuérdense que Pablo en tiempo fue encarcelado, fue perseguido, tuvo muchas dificultades y muchos problemas, pero también viene de una posición de alcurnia, de una posición de la alta sociedad. Quiere decir que el hombre venía de una posición económica bastante estable, bastante fuerte, sólida. Ahora, cuando deja todo, porque dice todo lo tengo por basura, por el eminente conocimiento de Cristo, perdió credenciales, perdió reconocimientos, perdió posición política y religiosa por la causa de Cristo Jesús. De la riqueza, del poder, de la influencia, de la política, de la religión, de la abundancia de bienes, pasa a ser un perseguido, pasa a ser un hombre a veces con mucha pobreza, con mucha escasez y con muchas dificultades. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, ahí es donde entran los retos. Lo que Pablo está diciendo es que yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y ahí está, hermanos, por qué es importante entender el mensaje de Pablo. A Cristo se le sirve cuando hay y cuando no hay, cuando se puede y cuando no se puede.
Y tal vez ese es el problema que tenemos, que somos muy circunstanciales, como mencionaba esta mañana. Tan circunstanciales que dependiendo cómo está la situación económica, de ahí depende mi servicio al Señor. Por eso es que nada roba tanto el corazón de los hijos de Dios como lo que está relacionado con la cuestión del dinero, hermanos. Y no solamente el dinero físico específicamente, pero me refiero a todas las cosas materiales que se adquieren con el dinero. Ahora bien, vivir en abundancia es un reto. ¿Por qué es un reto, hermano? Porque cuando vives en abundancia, a veces nos volvemos soberbios y comenzamos a confiar en las cosas materiales y en las cosas económicas que tenemos, y perdemos la confianza en Dios. Es un reto, hermanos. Ahora, yo siempre he dicho y he creído esto: es muy bienaventurado y muy espiritual aquella persona que puede recibir de parte de Dios bendiciones abundantes, en donde Dios lo eleva y lo lleva a la abundancia de bienes, donde hay bienestar, donde hay solvencia económica, donde tiene de sobra y todavía le sirve a Cristo. Regularmente, las personas que adquieren cierto nivel económico tienen la tendencia a olvidarse de Dios. No es que Dios a veces no quiera bendecir, hermano. El problema es que Dios nos bendice y nos olvidamos. Siguen aquí. Ahora, esa es una parte. Por eso el apóstol decía: yo he aprendido a vivir en abundancia. Pero también dijo: yo he aprendido a vivir en escasez. Porque también la escasez a veces hace tropezar a muchas personas. La miseria nos vuelve, hermanos, personas, ya cuando nos sentimos acosados por la escasez, se vuelve una obsesión el querer adquirir lo que necesitamos. Y a veces se busca a Dios no tanto por amor, sino por necesidad. Que la necesidad está bien, pero en algún momento a Dios se le busca y se le adora por amor, más porque necesito algo de Él. Porque en el momento que es suplida la necesidad, te das media vuelta y se te olvidó la existencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de abundancia es peligroso. Cuando hablamos de escasez también es peligroso. Qué tremendo, ¿no? Ahora, Dios conoce cada uno de nosotros, conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Y Dios sabe lo que le va a dar a cada uno de nosotros. Y ahí hay una inconformidad. Porque casi siempre tenemos la tendencia a hacer señalamientos de decir: ¿por qué aquel tiene y yo no? Pero nunca decimos: ¿por qué yo sí tengo y este no? Cambia, ¿verdad? Cambia todo el panorama. O sea, siempre miramos hacia arriba, pero ¿por qué no deseamos estar como aquel que no tiene? Porque es cuestión de ambición y de deseos, de insatisfacción. Bien importante, hay que aprender a vivir en el Señor en cualquier situación y circunstancia. Dios va a cuidar de ti, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar en abundancia, pero a su tiempo y en su lugar. Hay que saber esperar en el Señor. Y el hecho de que a veces pasemos por escaseces, por dificultades, por enfermedades, por angustias, no quiere decir que Dios, hermano, de alguna manera nos abandonó. Simple y sencillamente Dios nos está enseñando algo con esa situación. Porque si hay algo que yo he repetido una y otra vez, es que todo obra para bien. Todo. Los hijos de Dios son bendecidos en todo, aunque no tengan nada. Hay gente que no tiene nada y es feliz, hermano. Hay gente que lo tiene todo económicamente y son unos infelices. Entonces, la base no está en la abundancia de bienes que la persona posee. No, hermanos, es en lo que disfrutas, lo poco, lo mucho que tienes y con quién lo compartes. Entonces es un reto. Es un reto. Filipenses es un gran ejemplo, porque era una iglesia con escasez
económica, pero cómo deseaban servir, amar, compartir, dar. Entonces, el pobre siempre cree que el dinero es la solución para todos sus problemas, y no es así. No es así, hermanos. Por eso hay una escritura muy importante que quiero compartir con ustedes, que está en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Y tal vez usted se va a familiarizar con ella. Proverbios 30, 7 al 9. Dice la palabra del Señor: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Uy, está tremenda esta escritura. La primera, versículo 8: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es una, que ahí tenemos un mensaje para profundizar, pero no es lo que nos atañe en esta tarde. Es la siguiente porción. Dice: no me des pobreza ni riqueza. Mire, yo sé que es un poquito difícil lo que le voy a decir y que va a contradecir las muchas enseñanzas que hoy se aprenden en diferentes lugares, diferentes predicadores. Pero yo sigo en desacuerdo en enseñar que el evangelio es para traer, sustraer, amotinar, amontonar, acumular bienes materiales. No sé, hermano, no soy de ello. La mayoría de nuestra iglesia, tanto su servidor como los miembros, viven bien. Somos gente muy bendecida, muy próspera, buenas casas, buenos hogares, buenos trabajos, buenas economías, buenos vehículos. O sea, estamos pero muy bien. Es una iglesia muy bendecida comparativamente. Pero no hubo necesidad de meterle esa doctrina de que la gente tiene que buscar la abundancia y la riqueza material, porque el bien y la misericordia, dice la palabra, que te seguirán. O sea, el problema de la ambición es cuando las personas comienzan a perseguir, a seguir los bienes materiales y comienzan a usar textos y escrituras para poder justificar sus ambiciones y sus deseos de los excesos. Ahora, ¿qué tan buenos son los excesos? ¿Y qué es un exceso? Mi pregunta es, ¿verdaderamente se ocupa un avión privado? ¿Sabe cuál es el argumento de las personas cuando dicen que se compran aviones privados para ir a predicar el evangelio? Porque yo no me puedo subir a un avión donde hay pecadores. Y ahí es donde yo no alcanzo a. ¿Será porque a mí me gusta estar con la gente? A mí me gusta la gente. Yo soy de pueblo, soy pueblerino. Me encantan las relaciones, el saludo, la plática, la amistad, la conversación, la amabilidad, el atender y que te atiendan, el conversar, caminar entre la gente, porque eso lo aprendí de Cristo. No hacía eso el Señor. Se salía de las sinagogas y se iba por las calles polvorientas de Galilea. ¿A poco había pavimento? ¿A poco había comodidades? No se le juntaban las multitudes y decía la palabra: tengo compasión de ellos. ¿A poco cree que todos eran muy buenos? Eran un montón de pecadores. ¿De qué se le acusaba a Cristo? De juntarse con publicanos, con pecadores y con gentiles. Porque se supone que eres luz, pues. Y menciono esto porque la mañana anuncié que el sábado salgo y cuando estuve mirando todo lo que tengo que hacer en los próximos 23 días y de hacer la contaduría, me di cuenta que son 12 vuelos los que tengo que tomar, ¿verdad? Y algunos pues son muy cómodos, pero ya estando en el norte de África ya son unos gallineros. Sí se ocupa, dice el hermano.
Pero va a ser bonito tener una relación con otra cultura, con el Islam. Porque si hay algo que ellos necesitan es a Cristo. Su Mahoma no les ha dado mucho resultado. No sé si me están entendiendo, santos. Es importante, por eso vamos a Proverbios que dice: no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza, manténme del pan necesario. ¿Qué dice la palabra de Dios en la oración de Mateo capítulo 6? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo me doy cuenta de algo: la gente que menos da es la que más tiene. ¿No se da cuenta de eso, hermano? Dice la palabra, versículo 9: no sea que se sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O sea, me das abundancia y después ya ni me acuerdo de ti, porque te estuve buscando por necesidad y no porque te amaba, no por la salvación. O que siendo pobre me ponga a hacer tranzas y a robar y a hurtar y a transear. No dice eso, pero más o menos, ¿no? O sea, léalo. Y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces a cada uno Dios le da la porción necesaria, la que puede administrar, la que puede sobrellevar. Y a veces Dios nos pone en escaseces porque somos negligentes. A veces Dios nos bendice, hermanos, porque somos fieles. Entonces no podemos ni juzgar al que tiene menos ni al que tiene más. Simple y sencillamente Dios nos evalúa a todos y cada uno de nosotros y nos bendice conforme nuestras posibilidades, conforme nuestras mentes administrativas y conforme el deseo de nuestro corazón. Por eso es que hay algo que debemos de entender, y este es muy importante, y se lo he predicado en otra ocasión y se lo vuelvo a dar ahora. La palabra aquí es contentamiento, porque varias veces repite: y estemos contentos con esto. ¿Qué es contentamiento? Contentamiento es la particularidad de vivir, número uno, con agradecimiento. Siempre darle gracias a Dios por lo que ya tienes y lo que ya eres. ¿Sabe cuál es el problema de la sociedad en que vivimos? Incluyendo la problemática con la cual estamos viviendo, la cuestión de los géneros y la LGTB, QTTR, CMKR, todos ellos. Yo sé que me está entendiendo, hermanos. Que no están satisfechos con lo que son. No están satisfechos con lo que son. Yo soy esto, nací esto, pero ahora quiero ser esto otro. Nací humano, pero quiero ser perro. Hay gente de todo tipo, hermano, en la humanidad. Y lo que están buscando estos grupos es que se respete lo que ellos quieren y desean. Ahora, está bien, eso es el mundo. Pero ¿qué cuando ya se meten en la cuestión, por ejemplo, del matrimonio, o se meten, hermano, en la cuestión de la iglesia? O sea, si quieren respeto, respétenos también nosotros. Simple y sencillamente la escritura nos enseña que Dios creó solamente dos géneros, masculino y femenino, nada más. No hay un tercer género. Y que la unidad de estos dos géneros es lo que se puede llamar familia, núcleo familiar, donde hay reproducción. Y podemos discutir todas estas cosas, pero ¿por qué la gente pelea esto? Porque no está satisfecha con lo que es y con lo que tiene. Quiere ser algo que no es. Hermano, si quieres vivir feliz en tu vida, tienes que vivir con contentamiento. Es que me tocó ser mexicano. ¿Por qué no fui canadiense o español? O argentino, más todavía, ¿no? No, te tocó ser paisa con nopal, con cara de nopal y orejas de tuna, como el pastor. Hey, hermanos, estás bien, no te preocupes. ¿Aló? Una vez mi hijo chiquito, miramos algo, no sé, cuando Joel, más pequeño, le dije: mi hijo, ¿ves ese hombre que está ahí? Y luego me dijo: sí, papá, estábamos viendo la televisión. Y le digo: ese hombre era negro. ¿De quién cree que estábamos hablando? De Michael Jackson. Les cayó el 20 rápido, ¿eh?
El hombre nació afroamericano y murió siendo anglosajón. Blanco, blanco, blanco como la nieve. Gente que no está satisfecha con lo que es. Hermanos, aprendamos a tener contentamiento. Sé feliz. Sé agradecido. Te tocó ser mujercita. Gracias, Señor. Seré madre, seré abuela, seré esposa. Qué lindo. Varón, me tocó ser varoncito. Voy a ser padre. Voy a ser un hombre de familia, un hombre de Dios, sacerdote del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? El contentamiento es tener satisfacción y sentirnos felices, porque todo lo que Dios hace es para nuestro bienestar. Dios no se equivocó contigo. Entonces, hermanos, satisfacción es vivir la vida en plenitud, con gozo, con alegría, disfrutarlo. La gente no disfruta lo que tiene porque está preocupado por lo que no tiene. Y cuando se da cuenta, hermanos, verdaderamente desperdició toda su vida buscando lo que no le correspondía y no pudo disfrutar el paquete que Dios tenía para él. Deseando lo que no es para ti. Hay cosas que no son para ti. Enseñarle a las niñas: mija, usted no tiene que ser una Kardashian. Olvídese de esas cosas. No tienes que imitar esas mujeres perversas del mundo. Dios te hizo hermosa, eres princesa. Al jovencito enseñarle que como es y como Dios lo hizo es suficiente. Suficiente para vivir y suficiente para ser feliz y alcanzar muchos sueños y ser bendecido y próspero en la vida. ¿Y eso de dónde viene? De los padres. La forma en que enseñamos a nuestros hijos. Pero si ellos nos miran insatisfechos, enojados, irritados, siempre molestos, siempre frustrados porque nunca alcanzamos nuestros sueños, se nos fue la vida y no aprendimos a vivir con lo que Dios nos dio. Sea feliz. Sea feliz. Es que estoy en apartamento y los de enseguida hacen mucho ruido. Sea feliz. Y pídale a Dios, que Dios sabe y conoce nuestras necesidades. ¿Qué es lo que pasa con el insatisfecho? Que se queja siempre de lo que no tiene. Y que tenemos que entender algo: reconocer que todo viene de Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Suficiente, esto te correspondió, esto es lo tuyo, esta es tu vida, esta es tu familia, estos son tus hijos, este es tu matrimonio, este es tu trabajo, esta es tu tendencia, este es tu género. Vívelo, disfrútalo, gózate y sirve al Señor. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo: he aprendido a vivir de esta manera, pero también de esta otra manera. Estoy satisfecho, me siento feliz, me siento complementado. Les amo, filipenses. Terminamos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Mire, vamos a examinar los últimos versículos del 18 al 20, ¿sí? Del 18 al 20. Porque si hay alguien que es generoso, es el que está satisfecho. Si hay alguien que sabe dar, es aquel que verdaderamente se siente feliz. ¿Sabe quiénes son los que verdaderamente agradan a Dios? Aquellos que tienen un corazón para el Señor a la hora de compartir. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Ahora, déjeme detengo aquí un momento. ¿Qué tanto pudo haber recibido de una iglesia que está en lucha, en batalla, en persecución? Pero mire la manera en que lo describe. Él está diciendo: todo lo he recibido y tengo, ¿qué dice su Biblia? Ahora, ¿qué es abundancia? El hombre está en un calabozo. ¿Se recuerda cuando estaban Pablo y quién era? Bernabé. Él precisamente fue en la cárcel de Filipo, me parece.
A ver los que leen la Biblia, si se recuerdan, y están en el calabozo y están cantando. Ahora, las cosas están mal en la familia, ¿no? En la economía algo pasó, algo sucedió. Y mientras todos están desesperados, frustrados, enojados, gritándose los unos a los otros, usted está cantando alabanzas. Ahora, los calabozos de aquel tiempo no eran calabozos como los de hoy, hermano. Pues son de 5 estrellas ahora. Les dan de comer bien, les ponen gimnasios, les tienen medicina, médicos. No. Allá los azotaban y los encerraban en un calabozo oscuro, maloliente, hermano, y se olvidaban de ellos. Ahora, imagínense ellos cantando cánticos, alabanzas a Dios, y luego usando sus grillos de panderos. Usted con un pleitito, ya. Alábale, no puedo. Entonces, ¿a qué le llamaba abundancia Pablo? Y luego dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y aquí viene lo maravilloso. Cuando hay un corazón satisfecho, cuando hay una persona feliz, cuando hay una persona que ha aprendido a vivir en abundancia y en la pobreza, en la persecución y en el bienestar, en la salud y en la enfermedad, cuando has aprendido a sobrellevar todas las situaciones adversas, y luego bendices y alabas al Señor, das ofrenda o participas de la obra del Señor, mire lo que dice la palabra del Señor: te vuelves olor fragante. Me encanta eso. Cuando Dios, hermano, nos huele el olor. ¿Sabe a qué se refiere el incienso que no solamente se practicaba en el Antiguo Testamento, pero muchas religiones, por ejemplo los budistas? Usted va a los templos budistas y ¿qué es lo que hacen? Queman mucho ¿qué? Incienso. La Iglesia Católica lo practica también, porque buscan que la fragancia llegue a la presencia de su Dios. Pero bajo la gracia de Cristo Jesús, lo que llega a la presencia de Dios son sus oraciones, su cántico, su alabanza, su alegría, su salud, su libertad, su satisfacción. Y eso sube como incienso a la presencia de Dios. Y Dios se agrada. Por eso dice olor. ¿Sabe que el que peca huele mal? Y apesta delante del Señor. Y usted no quiere estar en un lugar donde hay una persona. ¿Quiere que le diga algo aquí entre nos? Nomás no le cuenta a nadie. ¿Qué? Hace años me dio una recomendación. Alguien que viajaba mucho también me dijo: mira, cuando vayas a Asia, procura agarrar un vuelo europeo o americano. Yo no entendía por qué. Porque cuando agarras un vuelo que es de una nacionalidad de cierto lugar, dice, el pueblo usa sus propias aerolíneas. Y hay lugares donde por costumbre, no por mala higiene, no se bañan. Entonces vas a ir dentro de un tubo con 300 personas que no se han bañado en 3 meses. Ahora, para ellos, las personas, es una costumbre ya, así que no hay ningún problema. El que huele mal, cuando está acostumbrado a su olor, digan amén, alguien más, ¿verdad que sí? Cuando hay un mal aliento en los labios, en la boca, por razones médicas o por falta de higiene, como usted quiera, la persona no lo sabe, pero lo sabe la persona que se le acerca. Así sucede con Dios. Tú no lo sabes que hueles mal, porque ya es costumbre, práctica, cultura. Pero Dios lo huele. Por eso es necesario el Espíritu Santo, que te ayuda, que te santifica, que te limpia, para que cuando hagas las cosas las hagas con olor fragante. Ya lo voy a soltar, es que como ya me voy también por eso. Pero mire,
Sacrificio acepto. Hay gente que sacrifica, pero no es aceptada delante de Dios porque viene con frustración, viene sazonado con enojo, viene sazonado con insatisfacción. No tiene valor. Lo diste obligadamente. Por eso muchos pastores dicen, cuando vaya a dar, délo con alegría, si no mejor no lo dé. Yo le digo, délo de todas maneras. No, aquí lo usamos. Pero de que sea acepto delante del Señor. La cuestión es que tiene que venir con felicidad, con aceptación, con satisfacción, con alegría, porque Dios bendice al dador. O sea, la idea de la ofrenda no es tanto darle a Dios, sino recibir de Dios el agrado de Dios, el olor fragante, el sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que ¿qué? Ahora, ¿qué le falta? Bueno, ¿comparado con qué? Ahí entran las comparaciones. ¿Vas a voltear hacia arriba o hacia abajo? Si hay algo que hacía Dios es siempre voltear hacia abajo, hacia los más necesitados. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para servir a Cristo? ¿Qué te falta para ser fiel? ¿Qué te falta para ser perseverante? ¿Qué te falta para adorar? ¿Qué te falta para ser feliz? No, pero es que si tuviera otra esposa, porque esta ya me cansó. No, pues es que si tuviera este trabajo. No, es que no es cierto. No es cierto. Si no aprendes a ser feliz con lo que tienes, jamás vas a ser feliz con otras cosas. Amén. Suplirá todo lo que os falta, conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque el Dios que servimos es un Dios de abundancia, de bienes, de salud, de prosperidad. Pero ¿sobre quiénes derramadas estas bendiciones? Sobre los satisfechos, los adoradores, los que sirven, los generosos, los que aman, los que perdonan, los que agradecen, los que son fieles, los que huelen bien, los que traen sacrificio acepto. Terminamos. 20. Al Dios y Padre de nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí, amados? ¿Están satisfechos o no? Contentos, felices. Sirvamos a Cristo, echémosle ganas. Si hay bien, si no hay también, gloria a Dios. Si pasa bien, si no pasa también, gloria a Dios. Que Dios ha sido bueno. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Nada nos ha faltado. Persecución no tenemos. No nos están arrancando las uñas por creer en Cristo. Amén. Estamos bien. Sirvámosle, amémosle, echémosle ganas en Cristo Jesús. Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias, Dios. Permítenos tener ese carácter que la iglesia de Filipo tenía. Una iglesia generosa, dadivosa, trabajadora, esforzada. Aún en medio de presiones y persecuciones y dificultades, Señor, siempre había disposición, siempre había amor, siempre había felicidad. Se gozaba el apóstol en escuchar las bendiciones abundantes que había sobre la iglesia. Tú supliendo toda necesidad, tú abriendo camino y espacios y prosperándonos y alentándonos y fortaleciéndonos. Padre, que nunca vayamos a perder, Señor, ese momento donde nos sentimos siempre satisfechos en ti, contentos en ti. El hecho de haberte recibido en nuestro corazón, ese es el todo para nosotros. Es el todo, Señor. Teniéndote a ti lo tenemos todo. Nada nos falta, Señor. Y lo más hermoso es que esta bendición la llevamos a nuestros hogares, a nuestros hijos, nuestros matrimonios. La heredan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y hay bendición abundante. Y hay paz, y hay salud, y hay bienestar.
y nos regocijamos en tu presencia. Y cuando venimos a tu casa, venimos, Señor, con ofrendas de alabanza y adoración, con ofrendas materiales, Señor, con el fruto del trabajo nuestro, con la alegría, Señor, y la satisfacción, y contentos por todo lo que has hecho con nosotros. Te bendecimos, te honramos y te exaltamos, Señor. Que la dádiva de los filipenses siempre esté presente en esta iglesia, Señor, en generosidad y en amor, en perseverancia. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Señor. Te bendecimos, te honramos y te exaltamos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. ¿Aprendió algo el día de hoy, hermanos? Sea feliz. Amén. ¿Qué les parece si levantamos ofrenda generosa, amorosa, con satisfacción, con alegría? Y como dijeron los predicadores, si no la voy a dar alegre, no la dé, pero yo digo sí, déla de todas maneras, tráigala. Aquí la usamos. Oramos, Señor y Padre, gracias por este pueblo, por su amor, por su generosidad, por su perseverancia. Sean prosperados, sean bendecidos, nunca tengan falta de ningún bien. Haya, Señor, salud, bienestar en sus hogares, sus familias. Y aunque en tiempos tengan que pasar por algunos momentos difíciles, adversos, tú serás su fortaleza y su aliento, Señor. Y nunca tendrán falta de ningún bien. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos.